Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, lo que vamos a ver en este video es el circuito de la etapa de transistor NPN para controlar una carga. En este caso estoy usando una lámpara de 12 volt con 21 watts. Nos da aproximadamente una corriente 1.6-1.7 amperes. Bien, el circuito está conformado entonces por una serie de etapas transistorizadas donde cada una sirve de apoyo a la etapa que está a continuación para poder hacer el trabajo que hace el transistor en saturación, que es comportarse como una llave electrónica, ¿no? Entonces podemos ver acá Q1, que si fuese una llave manual, digamos, cuando se cierra, lo que pasaría es que la lámpara se encendería. Bueno, la idea entonces es lograr justamente que se cierre esa llave, pero controlarlo desde una fuente de 5 volt, emulando lo que fuese un microcontrolador, un Arduino, en donde nos está entregando un nivel bajo, un nivel alto, ¿no? Entonces, bueno, como es un transistor NPN, si tiene una entrada alta, se debería saturar y por lo tanto actúa como una llave cerrada, y con un nivel bajo, por lo contrario, es una llave abierta y la carga debería estar apagada. Vamos a lograrlo. Vamos a usar entonces un transistor de potencia como es un TIP31, que para manejar un ampere y medio, 2 amperes funciona muy bien. Y nos vamos a apoyar de un transistor de baja potencia, que es por ejemplo un 548, en donde se va a encargar de conmutar o drenar esa corriente de base que va a necesitar el transistor que está a continuación para justamente lograr esta saturación. Vamos a ver cómo funciona el conjunto y cómo se calcula cada uno de los componentes. Entonces, bien, bueno, ya hablamos sobre el transistor. Se elige un transistor que pueda llegar a manejar la corriente que está dependiendo de la carga. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es la corriente de base que va a necesitar ese transistor. Para eso hacemos la división de lo que es la corriente de colector sobre lo que es la ganancia del transistor, ¿no? La ganancia depende del modelo, la cantidad de corriente de colector que esté circulando. Están las curvas donde nos dan esa información. Bueno, aproximadamente este tipo de transistores tiene una ganancia entre 30 y 45. Vamos a tomar una ganancia de 30 como para estar seguros de que la corriente base que vamos a hacer circular alcance para saturarlo y se comporte como una buena llave cerrada y la carga esté funcionando como debe ser. Entonces, para poder entregar la corriente que necesita el transistor, aproximadamente 1.6-1.7 amperes dividido 30 nos da unos 50 milivolts, y esa va a ser la corriente que va a circular en este caso por R4. O sea, R4 lo que hace es limitar la corriente de colector de Q2, que es la misma que va a entrar en la base. Podemos decir que la corriente de colector de Q2 es la corriente de base de Q1. Bueno, para poder determinar el valor en ohms que tiene R4, entonces tenemos que deducir la caída de tensión que va a tener, ¿no? Para eso analizamos lo que es la circulación, lo que es la malla que está involucrada en el resistor, y vemos que tenemos una caída de tensión, que es la tensión entre colector y emisor de Q2, y otra caída de tensión que es entre base y emisor de Q1. Estos dos valores se pueden buscar en los gráficos de las hojas de datos de cada uno de los transistores, teniendo en cuenta las corrientes que van a hacer circular por sus respectivos colectores, ¿no? Entonces, bueno, aproximadamente 220 ohms es el valor que me dio después de hacer el cálculo. O sea, 12 volts le desconté la colector emisor y la base emisor de este transistor, y bueno, podemos ver ahí que tenemos una corriente que circula
unos 48-50 mA, que es un poco lo que habíamos previsto. Vamos a ver entonces más para la izquierda, a ver qué componentes tenemos y cómo llegamos a deducir el valor de cada uno. Bueno, en la parte superior tenemos R3. R3 cumple una función muy similar a R4, con la diferencia de que su tensión ahora está involucrada en lo que es esta malla, la que estoy haciendo el recorrido con el puntero del mouse. Por lo tanto hay que analizar qué caída de tensión tengo en esta nueva malla, ¿no? Podemos ver la tensión colector emisor del transistor, del fototransistor del optoacoplador. Es un dato que se encuentra fácilmente en la hoja de datos del opto. Bueno, vemos la tensión base emisor de Q2 y la tensión base emisor de Q1. Por lo tanto, si a 12 volt le descontamos esas tres caídas de tensiones, nos vamos a quedar con la tensión que tengo sobre R3, y dividido el valor de corriente necesario para alimentar Q2 me va a dar su valor en ohms. Bueno, la corriente que necesito en Q2 no es más que la corriente de colector, esos 50 mA dividido aproximadamente. Estos transistores tienen una ganancia entre 200, 250 a estos niveles de corrientes. Obviamente todo esto después hay que verificarlo en las hojas de datos, ¿no? O sea, obvié toda la parte del cálculo para que el video no sea extenso y se puede desarrollar más la técnica. Entonces tengo que aproximadamente unos 250-300 microamperes son más que suficientes para saturar a Q2. Bueno, efectivamente con 33K podemos ver que acá tengo los 300 microamperes. Bien, el componente que faltaría entonces determinar su valor es R2. R2 cumple la función de que cuando el transistor, el fototransistor se sature, yo tengo en la parte superior de R2 un nivel lógico, y R2 también hace que cuando el fototransistor esté abierto, la base quede conmutado a masa, ¿no? O sea, si yo no tuviese R2, funcionaría en lo que es el off del transistor Q2, pero no habría forma de establecer un nivel alto, ¿no? Para poder establecer un nivel alto yo tengo que tener una caída de tensión, digamos que del nivel para abajo. Esa es la función que cumple R2. Bueno, su caída de tensión no es más que la suma entre las dos bases y emisor de Q2 y Q1, y el valor que tiene aproximadamente es para que circule una pequeña corriente, o sea, justamente para que se establezca un nivel de tensión. Por convención decimos que es la corriente que va a entrar a la base dividido 10-15 veces. O sea, es una corriente muy chiquita. Vemos que acá el cálculo nos dio unos 26 microamperes comparado con los 300 que tengo. La verdad que es bastante chico. Bien, nos faltaría entonces calcular el valor de R1. R1 es una resistencia limitadora, como estamos acostumbrados, o sea, siempre que tenemos LED tenemos una resistencia limitadora, porque generalmente estamos alimentando a los LED con una tensión superior a la que el LED puede soportar. Entonces lo que sobraría de la tensión de la fuente lo vamos a colocar sobre un resistor que a su vez también trabaja de limitador de corriente, ¿no? Entonces aproximadamente un microcontrolador puede manejar entre 10-15 mA sin problema. 20 podría llegar a ser el máximo, después no hay que forzarlos tantos. Entonces no es más que buscar en la hoja de datos la tensión del LED. Sabemos que son 5 volts lo que entrega
por ejemplo un Arduino, bueno, saber que lo que sobra lo tengo sobre R1 y que estoy haciendo circular entre 10 y 15 mA para que no estemos forzando el microcontrolador. En este caso con 330 ohm tengo 12-13 mA, fueron suficientes. A ver, suficientes para generar la suficiente luz que sature al fototransistor. Puedo ver que está saturado por la tensión que tengo entre colector y emisor, 49-50 mV. Es una tensión muy chiquita, por lo tanto me está diciendo que el transistor está saturado. Lo mismo pasa en Q2, veo que colector emisor tengo 132 mV, y Q1, que a ver, es un valor un poco más alto, pero hay que comprender que acá están circulando más de 1,5 amperes, ¿no? Entonces es de esperarse tener entre colector y emisor tensiones un poco más grandes. Este es el mayor problema, ¿no?, de los transistores bipolares de juntura, los BJT, es que justamente tenemos esta tensión que nos gustaría que esté en la carga, pero bueno, parte de las reglas de usar estas llaves electrónicas, estos transistores, es que sabemos que vamos a tener este problema, que hasta cierto punto no llegaría a afectar mucho. Cuando sí afecta mucho, bueno, se cambian otras tecnologías, hay otros transistores donde esta tensión es significativamente más chiquita, ¿no? Por ejemplo, los FET, los MOSFET, bueno, otra tecnología de transistor. Bueno, ahí está funcionando la etapa, entonces con un nivel alto se están saturando todos los transistores y a la carga le está llegando la tensión y está circulando la corriente que necesita. Ahí tenemos 1.65 amperes como habíamos dicho al principio, y vemos que los transistores están trabajando a potencias soportables, ¿no? 816 mW para un TIP 31, la verdad que es un valor muy cómodo. Unos 6 mW para un BC548, la verdad que nada. Y bueno, en este caso el optocoplador también tiene una tensión muy chiquitita y circula una corriente muy chica, así que es despreciable. Este es el objetivo, ¿no? O sea, poder dimensionar los componentes en una etapa que tiene la finalidad de saturar un transistor NPN con las corrientes necesarias. Siempre es preferible entregar un poquito más de corriente a las bases, pero no más de lo necesario, ¿no? Porque esto después hace que el circuito consuma en el total más. Entonces, bueno, para eso están los cálculos. Bueno, esto fue todo por este video. Nos estamos viendo.